Buenas noches. Nosotros somos el grupo número 6, integrado por Jade Chapucín, Michelle Chiluisa, Giovanna Zambrano, Jennifer Enríquez, Anderson Becerra y mi persona, Paola García. En esta ocasión les vamos a hablar de los derechos humanos, con un énfasis en sus principales características de los propulsores, de los cuales fueron los que impulsaron los derechos humanos. A continuación les vamos a presentar nuestra presentación. El primer énfasis en el que vamos a hacer es la Carta Magna. La Carta Magna fue creada en 1215 como un punto de cambio crucial en la lucha para establecer la libertad, la cual fue enumerada después como una consideración de los derechos humanos. Entre ellos estableció el derecho de la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres de poseer y heredar propiedades, y que se las protegiera de impuestos excesivos. Antes de eso también fue un punto clave, Cilindro de Ciro, o llamado Ciro el Grande, el cual dijo que todos los esclavos eran libres, cada quien escogía su religión, y estableció la igualdad racial. A continuación les van a mostrar los diferentes puntos cruciales. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Anderson Becerra. En este momento yo voy a proceder a hablar sobre la petición de los derechos humanos. Pues se considera uno de los documentos más famosos luego de la Carta Magna. Incluso se podría decir que no tienen tienen un parecido similar, ya que los dos se constituyen uno al otro. Además, podemos ver que la petición de los derechos humanos fue aceptada el 2 de julio, aunque normalmente las fiestas se celebran el 4 de julio. Como lo dice la petición de los derechos humanos, creado por un grupo de asesores, establece garantías que no pueden ser vulneradas por ningún rey ni gobierno. Esto, al pasar al rey que estaba en este momento, fue denegada la primera vez, pero luego de una serie de cambios específicos, pues lograron prevalecer esta petición de derecho. Por favor, la diapositiva. En esta también podemos ver la petición de los derechos de Estados Unidos, que bien sus dos puntos énfasis son la libertad y la igualdad, en donde todos los hombres eran semejantes ante la ley y de igual ante ella. Y también justifica que esto fue el punto más importante de toda la historia norteamericana, porque esto fundó las bases para que todos los países del mundo pudieran lograr una mejor igualdad de todas sus personas, es decir, sus esclavos, en caso de los pueblos que habían conquistado. Esto les dio un mejor derecho a cada uno y lograron obtener así mismo la libertad que hoy disfrutamos. Muchas gracias. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se da en 1789. La Declaración proclama que a todos los ciudadanos se les debe garantizar los derechos de libertad, de propiedad, libertad de seguridad y libertad de resistencia a la opresión. Argumenta que la necesidad de la ley se deriva del hecho de que el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tienen solo aquellos límites que aseguran a los demás miembros de la misma sociedad el gozo de estos mismos derechos. Por tanto, la Declaración ve a la ley como una expresión de voluntad general, destinada a promocionar esta equidad de derecho y prohibir solo acciones dañinas para la sociedad. Buenas noches, mi nombre es Michelle Chiluisa. Y a continuación, mi compañera. Muy buenas noches, mi nombre es Jennifer Enríquez y les voy a dar a conocer sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como un ideal común
porque todos los pueblos y naciones deben esforzarse al fin de que todas las personas promuevan mediante la enseñanza, mediante la educación, el respeto, los derechos de libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universal y sus efectivos, tanto los pueblos estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. Gracias. A continuación, mi compañera. Giovanni. El Convenio de Ginebra de 1864. El Consejo Federal Suizo realizó una conferencia diplomática en Ginebra, en el cual participaron legados plenipotenciarios de 16 países, que redactaron el Convenio de Ginebra para mejorar la suerte que corran los militares heridos del ejército que los acompañaba. Esto fue firmado el 22 de agosto del mismo año y rectificado en el transcurso de los años siguientes por la casi totalidad de Estados Unidos. Continúe mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Giovanna Zambrano y les voy a hablar sobre las características de los derechos humanos. Las características fundamentales de los derechos proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos son los siguientes. Los derechos universales. Los derechos que incluyen la Declaración Universal de los Derechos Humanos pertenecen a todos los seres humanos por el mero hecho de serlo. Los inalienables no se pueden enajenar, nadie puede ser despojado de ellos. Derechos irrenunciables. Es decir, no se puede renunciar a ellos aunque sea por propia voluntad y por tanto son también intransferibles. Nadie más que el propio titular puede valerse de ellos. Imprescriptibles, son para toda la vida, no tienen fecha de caducidad por ningún motivo. Y los indivisibles, ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho, no puede prescindirse de ninguno. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, esta fue la presentación de nuestro grupo, con lo que fueron los derechos humanos.